Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. Muy buenos días, hoy es 29 de diciembre, hoy la Cámara Regional debería acoger una de las jornadas más importantes del año porque hoy se tendrían que aprobar los presupuestos para 2026, pero no va a ser así, un error, una ausencia de un diputado hizo el viernes que los planes se modificaran y el proyecto presupuestario hoy no podrá ver la luz, tendrá que ser el próximo miércoles 31 de diciembre, el día en el que el Parlamento asturiano, si nada lo impide esta vez, apruebe las cuentas para 2026. A las 9 de esta mañana se reúne la Comisión de Hacienda del Parlamento Autonómico para que el presupuesto vea la luz en tiempo y forma. Saldrá adelante, si nada lo impide, que con el apoyo de 23 diputadas y diputados, los que conforman la izquierda asturiana, Partido Socialista, Izquierda Unida, Convocatoria por Asturias, es decir, los partidos del Gobierno, que hacen 22 diputados, y a ellos se suma la diputada clave para que salieran adelante estas cuentas, estos presupuestos, Covadonga Tomé, que se encuentra en el grupo mixto. 23 diputados, mayoría absoluta para que Asturias tenga presupuestos el próximo año. En contra de esas cuentas, el bloque de la derecha, 22 diputados, Partido Popular, Vox y Foro Asturias. Son casi 7.000 millones de euros para sanidad, educación y servicios sociales y para luchar contra uno de los grandes problemas que tiene este país, los incendios forestales que arrasan todos los años cientos de hectáreas en nuestro territorio. En unos momentos vamos a analizar con el profesor de la Universidad de Oviedo, Alfredo Fernández Ojanguren, la importancia que tiene esta partida y si es suficiente para combatir a los fuegos de sexta generación que cada vez son más frecuentes. Y con la llegada del nuevo año llegan nuevas tasas. 30 parroquias rurales asturianas se van a beneficiar de una nueva tasa que abonarán fundamentalmente empresas energéticas y de telefonía por el uso de sus montes, de los montes. El secretario general de la Federación Asturiana de Parroquias Rurales, José Manuel García, estima que con esta nueva figura legal ingresarán entre 15.000 y 20.000 euros más anuales. El gravamen podría además ser replicado en los ayuntamientos. No la va a poder anular nadie porque es la ley de entidades locales y en la ley establece que todo aquel que ocupe monte público de utilidad pública pues debe de pagarla una tasa. El gas tiene una influencia muy grande porque hay que dejar 6 metros y sobre todo la alta tensión pues también tiene porque debajo en torno de 12 metros no se puede plantar ni árboles ni nada. Bueno, pues así nos vamos despidiendo poco a poco de este 2025. Enseguida les vamos a contar más detalles. Antes reciban el saludo que les envía desde la parte técnica Diego Fernández, Elia Rivero en la locución y redacción y quien les habla, Paula Rodríguez. Vamos con titulares. Asturias Hoy. Más asuntos, más titulares. Asturias no ha llegado aún al pico de la gripe. El pico de la epidemia se retrasa. Según varios expertos consultados por TPA Noticias, la incidencia está en una fase meseta. Los centros de salud y las urgencias hospitalarias están registrando estos días muchos más pacientes, pero matizan, entran en las cifras habituales de esta época del año. Prevén que ese pico de gripe puede llegar en unos 15 días. Y los hoteles en Asturias se preparan para Nochevieja. Gijón gana fuerza como destino para despedir el año. El 85% de los alojamientos hoteleros están ya completos para Año Nuevo, unas cifras similares a las que presentan otros ayuntamientos como el de Gozón. Avilés, por contra, tiene una ocupación de media que ronda el 70%. El turismo rural también presenta altibajos. En el suroccidente la ocupación roza el 50% y sube hasta el 75% en la montaña central. Ana Llanos, la presidenta de la Asociación de Turismo Rural Fuentes del Narcea. Pues estamos así como a medio gas, hablando con mis compañeros, pues estamos viendo que sí que está habiendo reservas de última hora, sobre todo, pero así con esa previsión que se hacía antes de coger tu casa rural para juntarte con la familia, como que está cambiando la tendencia.
Y la Asociación de Docentes de Asturiano y Eonaviego están en Madrid para presentar una queja formal ante el Defensor del Pueblo. Solicitan su mediación para que se ponga fin a la discriminación que dicen sufre este colectivo tras la reciente negativa del Ministerio de Educación a crear la especialidad docente de lengua asturiana y eonaviego. Aseguran que los docentes de lengua están condenados a una situación de interinidad perpetua. Lo denuncia su presidenta, Claudia Menéndez. Al final es un conflicto laboral, es decir, hacemos lo mismo que el resto y tenemos la misma formación, pues tendríamos que tener las mismas condiciones laborales independientemente del estatus jurídico que tenga la asignatura que enseñamos. El tráfico. 8:05 de la mañana, momento de echar un vistazo a las carreteras del Principado. DGT, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Arrancamos la jornada de lunes. A esta hora van a encontrar tráfico lento en la 66 ya en el entorno de Llaneces, en este caso dirección Mieres. Al margen de esta incidencia también van a encontrar complicada la entrada a Oviedo ya por la O14 en el entorno de Prado de la Vega. Al margen de ello, en el resto de carreteras de todo el Principado prima la tranquilidad, no registramos mayores incidencias, pero como siempre les insistimos, precaución al volante. Gracias, DGT. Nos vamos a Avilés, Centro de Control de Tráfico. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora por allí? Pues por Avilés se circula con normalidad, hay tráfico fluido en toda la ciudad. Gracias, Avilés. Más noticias de servicio, de información de servicio. Ahora, el tiempo. El tiempo. Información meteorológica que nos trae David. Muy buenas. Muy buenos días. Hoy tenemos por delante una jornada muy parecida a la de ayer, con temperaturas similares. Rondarán los 14-15 grados en puntos de costa y nos vamos a mover ligeramente por debajo de los 10 grados en zonas altas de montaña. En el cielo, pocas nubes. Tendremos cielos entre nubes y claros, pero con más de los segundos. Si nos vamos al día de mañana, nos encontraremos ya con más nubosidad y durante la tarde con alguna precipitación, sobre todo en puntos de costa. Asturias al día. Bueno, pues ya saben que a partir de las 9 en punto de la mañana llega Asturias al día, llega Nacio Varillas. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días, Paula, Elia, compañeras de Asturias Hoy Primera Edición. La pregunta que lanzamos en nuestra tertulia de hoy es ¿qué influencia tendrán los resultados de las elecciones en Extremadura y sus pactos postelectorales en la política española y asturiana? Estaremos con Maximino García, Mino, el alcalde de Morcín, miembro de la Comisión Colegiada de Izquierda Unida, Carmen Moreno, exgerente de la Unión de Comerciantes de Asturias, militante socialista, e Ignacio Iglesias, empresario, escritor, consejero delegado de Cartonajes Bir, exconcejal de Foro en Noreña. La segunda parte dedicada a la música, a una que se estrena, la ubieína Alicia Grande saca su primer single, Niño Mimado, un tema pop rock en el que ahonda sobre las relaciones personales tóxicas y el acoso escolar. Y la tercera, para el que ya es compañero de aquí de RPA, Sergio Buelga, director de Dar Xuego. Es un programa que se estrena este mismo domingo, Paula, este 4 de enero aquí en RPA, un programa destinado a los juegos infantiles. Sergio Buelga es además el director de la Compañía Asturiana de Comedia. Muy interesante, Nacio, te escuchamos. Muchas gracias. Están escuchando Asturias Hoy Primera Edición. 8:08 de la mañana. A las 9, en la Junta General, se reúne la mesa de la Comisión de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos. En el orden del día, la aprobación del dictamen del proyecto de presupuestos para que las cuentas puedan recibir luz verde de la Cámara pasado mañana, 31 de diciembre. Una aprobación que, según el calendario, se iba a materializar, como les estamos contando hoy lunes, y frustrada por la ausencia el viernes de Xabel Vegas, de Convocatoria por Asturias, en la comisión del viernes. Error por el que, por cierto, ya ha pedido perdón públicamente. En resumen, el pleno de presupuestos será el miércoles, tras la aprobación hoy de ese dictamen de la Comisión de Hacienda. Asturias tendrá presupuestos para 2026 tras varios días de acusaciones cruzadas. El Partido Socialista y la diputada del Grupo Mixto y de Somos Asturias, Covadonga Tomé, acusan a la oposición de intentar bloquear la aprobación de las cuentas. El consejero de Hacienda y por
portavoz del Ejecutivo dice que el PP, Vox y Foro han tratado de retorcer de forma torticera, ha dicho textualmente Guillermo Peláez, el reglamento para forzar una prórroga. Se ha tenido que echar mano de un procedimiento de urgencia para reducir los plazos de 48 a 24 horas y poder votar los presupuestos el día de Nochevieja. Y entre esas cuentas podemos encontrar diversas partidas, entre ellas el presupuesto para talleres de empleo, que aumenta un 9,5% hasta los 25 millones. Esa cantidad que gestionará el SEPEPA abarca el bienio 2026-27 y permitirá llegar a un mayor número de personas. A día de hoy, el Servicio de Empleo del Principado financia más de 60 iniciativas impulsadas por 23 ayuntamientos, 2 mancomunidades y 3 entidades sin ánimo de lucro. En total, hay 608 personas participantes. Y en 2026, 30 parroquias rurales se van a beneficiar de la nueva tasa que abonarán empresas energéticas y de telefonía por el uso de los montes. El secretario general de la Federación Asturiana de Parroquias Rurales, José Manuel García, estima que con esta nueva figura legal ingresarán entre 15.000 y 20.000 euros anuales. El gravamen podría ser replicado además por los ayuntamientos. Es una crónica de Laura Barrero. Las parroquias rurales ya tienen una alternativa a la tasa que venían cobrando por el paso de infraestructuras por sus montes. La nueva figura, amparada en la Ley de Entidades Locales, grava la ocupación de montes públicos de utilidad pública. Esa no la va a poder anular nadie porque es la Ley de Entidades Locales y en la ley establece que todo aquel que ocupe monte público de utilidad pública pues debe de pagar una tasa, ¿no? El importe dependerá de los metros ocupados y de la servidumbre asociada a cada infraestructura. El metro lineal va a estar en torno a unas 70 euros con una servidumbre de unos 6 metros aproximadamente, ¿no? La tasa afectará principalmente a empresas eléctricas, de gas, antenas de telefonía y canalizaciones de agua. El gas tiene una influencia muy grande porque hay que dejar 6 metros y sobre todo la alta tensión pues también tiene porque debajo en torno de 12 metros no se puede plantar ni árboles ni nada. En algunos casos los ingresos para las parroquias se duplicarán, superando los 15.000 euros anuales. En Caleao también, que sirve el agua a Gijón, entonces también va a generar una tasa que en este caso ya está generando una, pero va a generar mayor. Ahora Caleao estaba cobrando sobre 6.000 euros y va a subir aproximadamente a unos 14.000, 15.000 euros. Unas 30 parroquias rurales se beneficiarán de esta nueva figura legal, que también podría ser replicada por los ayuntamientos. La intención es que empiece a aplicarse en 2026. Como decimos, vamos abandonando poco a poco este 2025, este mediodía vamos a asistir al tradicional brindis del municipalismo asturiano. El Ayuntamiento de Gijón va a coger este año ese brindis navideño entre los regidores de Asturias, entre los regidores, por ejemplo, de Oviedo, va a estar Alfredo Cantelli, de Avilés, Maribí Monteserín, y de Gijón, Carmen Morillón, además de otros alcaldes y alcaldesas de concejos limítrofes, de Siero, de Mieres, del centro asturiano. También acuden a este brindis representantes de la Federación Asturiana de Concejos. Y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, hará hoy balance de este 2025. Se espera que denuncie lo que considera un deterioro sin precedentes, dice en una nota de prensa, de la imagen pública del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y va a presumir también del potencial de su partido para ganar elecciones después de la victoria en Extremadura. Además, Feijóo repasará los casos judiciales que afectan al Partido Socialista y las denuncias de acoso sexual contra líderes socialistas a lo largo de un año en el que, añade el Partido Popular, seguimos sin presupuestos y con un Ejecutivo sin mayoría parlamentaria. Y aquí en Asturias los hoteles también se preparan para despedir el año, se preparan para Nochevieja. Sí, en concreto nos vamos a centrar en los establecimientos hoteleros de Gijón, que confían en colgar el cartel de completo esta Nochevieja tras un fin de semana de Navidad en el que han superado el 70% de ocupación. De momento, el 85% de los alojamientos ya no están disponibles hasta el 1 de enero en los portales de reservas. Luisa Pérez y Tomás García son recepcionistas de 2 hoteles de Gijón. La preventa este año es para Nochevieja. Ya estamos con un 90% de ocupación y contamos llegar al 100%. Ahora en Navidad, pues bueno, algo de ocupación, no mucha, pero bueno, sobre todo familiares que vienen a pasar aquí las fiestas. Y luego ya de cara a fin de año, sí, de cara a fin de año ahí, bueno, esperamos prácticamente estar llenos. Todavía quedan algunas plazas, pero muy pocas. Y aquí en concreto hacemos también cena especial ese año, entonces viene mucha gente también, bueno, tanto de todo lo que es la comunidad como de fuera.
Y dicen que esta alta demanda, esta alta ocupación apenas se está traduciendo en un encarecimiento de las estancias, se mantienen precios similares a cualquier fin de semana del año y festivo. El perfil de quienes nos visitan, de quienes se desplazan a Gijón por estas fiestas, principalmente son turistas nacionales de comunidades próximas a Asturias, como Galicia, Cantabria, Madrid o Euskadi. La ciudad está muy bonita, decorada está preciosa, hay mucho ambiente nocturno, que hemos estado con más padres por la noche y la verdad que hemos pasado un fin de semana muy agradable. Aprovechar las Navidades, él tenía un día libre y vinimos a Gijón. Ya lo conocíamos hace 4 años y nos encanta. Y para así un día y aprovechar también, muy bien. Y hablamos ahora de más alojamientos de turismo rural en el suroccidente. La ocupación en estos momentos es desigual. Mientras algunos establecimientos rozan el lleno estos días, otros apenas tienen reservas. Sí, en la montaña central la ocupación ronda el 75%. En ambos casos, las reservas de última hora vinculadas a la apertura de las estaciones de esquí están animando la campaña. Ana Llanos, la presidenta de la Asociación de Turismo Rural Fuentes del Narcea. Pues estamos así como a medio gas, hablando con mis compañeros, pues estamos viendo que sí que está habiendo reservas de última hora, sobre todo. Yo creo que cambió la tendencia en ese aspecto de reservar con tanta antelación para asegurarte que tienes tu espacio en la zona rural para disfrutar y despedir el año. Tanto en el suroccidente como en la montaña central, el sector confía ahora en las reservas de última hora tras la apertura, como decimos, de las estaciones de esquí. Sí que se notó desde el día de Nochebuena que abrieron la estación de esquí de Leitariegos y eso está haciendo que también estén entrando reservas de última hora, pues ahora de cara a pasar estos días, antes de Navidad, antes de Nochevieja, después de Nochevieja, para Reyes sobre todo, que vienen con críos, pero ya te digo, está siendo como muy de última hora. En el oriente la oferta de plazas es menor porque muchos hoteles están cerrados, pero la ocupación de los que abren se sitúa también en torno al 80% y con lleno para Nochevieja. En general hablan de una buena campaña, pese a que los datos para la última semana de la Navidad son más flojos que en años anteriores. Lo reconoce desde Cangas de Onís José Manuel Fierros. De cara a Nochevieja lo tenemos lleno ya. Tenemos lleno ya igual hace una semana o dos, que ya está lleno todo el hotel. Estas Navidades parece mucho turismo nacional. Sí, hay algún portugués y tal, pero casi todo nacional lo que hay por aquí ahora. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Vamos con más asuntos, 8 y 17 minutos de la mañana. El pico de la gripe se retrasa en Asturias. Son varios expertos consultados por esta casa los que nos lo cuentan. Esta incidencia está en una fase meseta en estos momentos. Los centros de salud y las urgencias hospitalarias están registrando estos días muchos más pacientes, pero matizan entran en las cifras habituales, frecuentes por estas fechas. Prevén que ese pico de la gripe pueda llegar en torno a unos 15 días. Y según el proyecto de modelos asistenciales de atención en insuficiencia cardíaca, el UCA ha reducido en un 43% la mortalidad a 30 días tras el alta de pacientes hospitalizados por esta circunstancia. Este índice se sitúa ahora en el 4,3%, muy por debajo de la media de los 27 hospitales que participan en el proyecto. El objetivo es reducir el número de reingresos y la mortalidad, mejorar la adherencia a los tratamientos y aumentar la satisfacción de pacientes y familias, entre otras cosas, reforzando los lazos entre las urgencias y el área de farmacia de los centros. Y vamos con más asuntos, se lo contábamos en titulares. La Asociación de Docentes de Asturiano y EONaviego Gallego-Asturiano están en Madrid para presentar una queja formal ante el Defensor del Pueblo solicitando su mediación para que se ponga fin a la discriminación que dicen sufre este colectivo tras la reciente negativa del Ministerio de Educación a crear la especialidad docente de lengua asturiana y EONaviego. Nos lo cuenta Ángeles García. El 26 de noviembre el Ministerio de Educación rechazaba, lo hacía de nuevo, la creación de la especialidad docente de asturiano. Una decisión que, según esta asociación, condena a más de 332 docentes a una situación de interinidad perpetua en clara contradicción con la normativa europea que prohíbe el abuso de la temporalidad en el empleo público. Es una denuncia que hace su presidenta, Claudia Menéndez. Al final hay un conflicto laboral, es decir, hacemos lo mismo que el resto y tenemos la misma formación, pues tendríamos que tener las mismas condiciones laborales independientemente del estatus jurídico que tenga la asignatura que enseñamos.
Argumentan que actualmente más de 30.000 alumnos y alumnas cursan asturiano y eunaviego en los distintos niveles educativos, desde educación infantil hasta la Escuela Oficial de Idiomas, lo que evidencia la consolidación social y educativa de estas enseñanzas y la necesidad urgente, dicen, de garantizar condiciones laborales dignas y estables para su profesorado. Lo que estamos solicitando y una modificación de esos reales decretos que no exige tramitación parlamentaria y es simplemente cuestión de voluntad política para incluir les lingües que tienen protección legal e implantación curricular, aunque no son cooficiales, como es el caso de les nuestras lingües. Que bueno, además lo que no se entiende es que la ley educativa sí permita el enseño de estas lingües, pero después no articule mecanismos para nuestra estabilización. La presidenta de la Asociación de Docentes de Asturiano y Eunaviego, Claudia Menéndez, quiere también que, pese a ser funcionarios del Estado, la Consejería de Educación se implique. Lo que estamos viendo también con el Gobierno del Principado de Asturias es que no se está tomando en serio este tema de la especialidad. Ya llevamos muchos años y lo que no puede ser es que, bueno, en una reunión de 40 minutos con la ministra de Educación, pues que se traten un montón de temas del Pacto Asturias Educa y después también esto. Y es decir, lo que esperamos del Gobierno del Principado de Asturias es que se tome en serio esto, que lleve un argumento sólido y que se ponga firme como con otras cuestiones, como puede ser el peaje del Huerna, ¿no? Que ya lo vivimos va poco. Hoy a las 12:30 de la mañana, representantes de la asociación han viajado hasta Madrid para hacer entrega ante el Defensor del Pueblo de España una declaración escrita en la que solicitan su mediación para que se ponga fin a esta discriminación y se adopten medidas que aseguren el cumplimiento de la legalidad vigente. Bueno, pues precisamente la Consejería de Cultura y Política Lingüística va a presentar mañana en Laboral Ciudad de la Cultura en Gijón la marca lingüística Alfaya, un distintivo impulsado por el Gobierno del Principado para reconocer a las empresas que incorporan el asturiano y el eonaviego en el desarrollo de su actividad profesional. La iniciativa tiene como objetivo consolidar la normalización lingüística como un valor añadido en la comunicación, la identidad corporativa y también la responsabilidad cultural del tejido empresarial asturiano. La jornada reunirá a personas expertas, profesionales y representantes del ámbito económico regional para reflexionar sobre el papel de la lengua en la economía, la innovación y la sostenibilidad. La marca Alfaya, según destaca el Principado, se concibe como una herramienta de adhesión voluntaria para incentivar el uso de la lengua asturiana y el eonaviego en el ámbito profesional y crear una red de empresas comprometidas con la excelencia y la identidad cultural con 3 niveles de reconocimiento: el inicial, el intermedio y el de excelencia. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8:22 de la mañana. Los perceberos del occidente piden al Principado poder realizar capturas este fin de semana, el 1 de enero y de 2026. De momento la campaña navideña está siendo positiva, a pesar de que el tiempo no fue bueno en los días previos a Nochebuena. Ayer y también este fin de semana la mar acompañó y les permitió trabajar por tercer fin de semana consecutivo. Manuel Jesús Iglesias, patrón mayor de Luarca, reconoce sin embargo que la calidad del percebe no es la mejor este año. La calidad del percebe no era la que nosotros consideramos buena, porque ya te digo que las condiciones climatológicas fueron adversas. Es cierto que bueno, lo que nos hace hacernos a la mar es eso, el buen precio que hay en la lonja durante estas fechas. Si fuera otra época del año, seguramente la flota estaría amarrada. Y el Principado amplía hasta el 18 de enero la suspensión del mercado nacional de ganado de Pola de Siero para prevenir la propagación de la dermatitis nodular contagiosa. La prórroga tendrá efecto a partir del 1 de enero de 2026. Según el Gobierno autonómico, durante este periodo se permitirá la compraventa de vacas, toros y bueyes de más de un año que permanezcan en Asturias desde al menos el 22 de octubre, fecha en la que comenzaron las medidas extraordinarias contra la enfermedad. El recinto de la Pola seguirá operativo como punto de carga para terneros menores de un año. Como hasta ahora, los vehículos procedentes de otras comunidades deberán acceder vacíos, limpios y desinfectados, también desinsectados. Además, se mantiene la prohibición de celebrar ferias y mercados bovinos en todo el territorio hasta el 31 de enero, aunque continúan autorizados los de ganado, caprino, ovino y caballar.
También sigue vigente la obligación de solicitar autorización previa para descargar animales que atraviesan zonas de riesgo con una notificación mínima de 30 días y validación por parte de los servicios veterinarios oficiales que supervisarán la carga en el mercado de la Pola. Recordamos que Medio Rural dice que es imprescindible cumplir de forma estricta las recomendaciones sanitarias, es decir, limpiar y desinsectar animales y vehículos de transporte, realizar inspecciones clínicas y comunicar de inmediato cualquier sospecha de la enfermedad a la Administración. La detección precoz de la dermatosis nodular es clave para contener posibles brotes. Estamos pendientes de las nieves caídas a última hora durante esta noche. Por el momento los puertos secundarios en Asturias están limpios. Tan solo el puerto del Conio en Cangas del Narcea requiere de cadenas para circular a esta hora. Y reabierto al tráfico la carretera de los Lagos de Covadonga tras días cerrada por la nieve. A primera hora de ayer se registraron atascos para acceder a este espacio del Parque Natural de Picos de Europa, en el que se puede ver el lago Ercina, en estos momentos congelado, algo que no se daba desde hace al menos un par de años. Como decimos, la carretera de los lagos está abierta. La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha adjudicado en algo más de 159.000 euros las obras de la red de caminos de la concentración parcelaria de Lagua, en Ibias. La actuación consiste en la creación de 5 caminos con una longitud de más de 3 kilómetros, la mitad de los cuales se ajustará a trazados ya existentes. Las obras, explica Javier Vigil, el director general de Gestión Forestal, se ejecutarán durante los próximos 6 meses. Con esta actuación garantizamos el acceso rodado a todas las fincas resultantes de la concentración parcelaria, que en este caso afecta a 13 propietarios, 124 hectáreas y ha pasado la superficie media de las parcelas de 0,34 a 3,2 hectáreas. Este tipo de inversiones mejoran enormemente la competitividad de las empresas agrarias y están cofinanciadas con fondos FEADER. Y atención, porque el Ayuntamiento de Villaviciosa ha convocado una reunión para este lunes, para este 29 de diciembre. Será a las 10 de la mañana en el Salón de Actos del Ateneo Obrero, con el objetivo de facilitar toda la información técnica y jurídica disponible hasta el momento sobre la problemática urbanística del Parque Fluvial de la Barquerina. En esa cita se hablará sobre la situación creada tras la actuación administrativa iniciada a instancias de demarcación de costas del Estado en el ámbito del Plan Especial del Parque Fluvial de la Barquerina. Participará el equipo de gobierno local de Villaviciosa, también el arquitecto municipal. La reunión es abierta a todas las personas interesadas y a aquellas que pudiesen verse afectadas por los expedientes administrativos en trámite. En relación con las medidas cautelares adoptadas, el consistorio señala que ha comparecido en los expedientes y se ha opuesto, presentando el pasado 24 de diciembre un escrito de alegaciones en el que solicita el levantamiento de las medidas. El Ayuntamiento considera no justificada la actuación de la demarcación de costas y asegura que ejercerá todas las acciones legales necesarias para defender los intereses municipales y de las personas potencialmente afectadas. Y nos vamos a Avilés. En 2024 Avilés perdió 72 negocios. Sin embargo, aún quedan varios oficios tradicionales que sobreviven con buenas expectativas. Tienen que lidiar con la falta de relevo generacional, con los efectos de las compras online y con el encarecimiento del alquiler de los locales. Entre esos negocios, tapicerías, tiendas de telas y jugueterías como la de Yolanda Vázquez, propietaria de Regalos Venus, desde hace ya más de 40 años. Tenemos muchos frentes abiertos. ¿Nosotros qué podemos hacer? Pues ofrecer cercanía, confianza. Hace 47 años había muchas más tiendas a pie de calle, pero no existía la oferta de Internet. Entonces era mucho más fácil tener clientela y lograr pues sobrevivir a pie de calle. También encontramos una tienda de telas en la calle Fruela que lleva más de 50 años en activo. Subsiste con buenas perspectivas porque sus ventas se han incrementado un 30% este año con el perfil de clientela joven. Gema Gómez es responsable de Surtitela. Sobre todo la gente lo que viene es, pues eso, buscando lo que no hay en las tiendas. Muchísima gente que les encanta coser, entonces hacen ellos las prendas.
Les vamos a contar ahora un frustrado intento de ocupación de un palacete en Muros de Nalón. Sucedió este domingo. La empleada de la propiedad se topó con los ocupas cuando se los encontró en la vivienda donde trabaja. El inmueble es propiedad de una conocida familia del concejo que reside en Madrid. En Muros de Nalón, 3 personas intentaron ocupar un palacete, como decimos. La trabajadora encargada de mantener esa finca impidió la ocupación. Los intrusos estuvieron en el inmueble durante 5 horas. Entraron forzando una ventana. Cuando esta trabajadora, María Elena Menéndez, entró a empezar su jornada, se los encontró dentro. Veo salir de una zona de despacho, pues con unos papeles al hombre en la mano diciendo que él era el dueño. Dije yo, ¿pero qué dueño es usted ni qué nada? Digo yo, usted salga de aquí ahora mismo porque usted no es nada aquí. Yo les dije, ¿ustedes se van a quedar? Dijeron, sí. Dije yo, pues entonces yo también, porque soy la empleada y tengo más derecho a quedarme que ustedes. La empleada pidió a una amiga que diera aviso a la Guardia Civil. Cuando llegaron los agentes, los 3 individuos abandonaron el palacete sin oponer resistencia. La vivienda es propiedad de una conocida familia de Muros de Nalón, residentes en Madrid, que pasa temporadas de vacaciones en ella. Según fuentes municipales, los propietarios ya han presentado denuncia por lo ocurrido. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. Les contamos ahora que el primer archivo histórico de España sobre la memoria de las familias mineras va a abrir en el antiguo Pozo María en Cabo Ayes de Abajo, en León. El archivo histórico de las familias mineras, así se denominará y catalogará por la Junta de Castilla y León como el primero de España en su género. Recordará no solo el proceso extractivo, sino la repercusión social, el modo de vida, los usos, costumbres y sociedad en la comarca de La Ciana, donde abrirá sus puertas en verano del 26. La Junta ha invertido ya más de 1 millón de euros en la rehabilitación de diversas instalaciones, como el edificio 2 del Pozo María, que albergará un itinerario expositivo y audiovisual con claves para desentrañar para la historia, el funcionamiento de la mina y la vida cotidiana. En 2 plantas, el visitante recorrerá la geología, el desarrollo urbano, la vida comunitaria y también la cultura popular, el movimiento obrero y enfermedades profesionales que padecían los trabajadores de la mina. Se expondrán en vitrinas piezas originales, documentos, paneles, audiovisuales con testimonios reales y también un archivo sonoro, además de recursos interactivos en una instalación inmersiva que permitirá aproximarse sensorialmente al interior de la mina y al accidente de 1979. Y aquí en Asturias, en Gijón se prepara para ser escenario de la primera pasarela internacional de moda sostenible y va a ser en mayo, un proyecto respaldado por Gijón Impulsa, promovido por el movimiento Raíces y integrado por un grupo de emprendedoras. Las empresas interesadas en participar pueden presentarse hasta el 28 de enero. Virginia Abzueta es coimpulsora de Proyecto Raíces, Alta Costura Sostenible, ha hablado con nuestra compañera Raquel Amor. Raíces es un proyecto altruista para formar y concienciar acerca del papel de la moda en la protección del medio ambiente. Alejarnos de ese consumo que ahora está como muy de moda, de esa moda muy rápida, muy económica, aparentemente. Gijón se prepara para estrenar el primer certamen asturiano y de los pocos ejemplos que hay en España de moda sostenible. Será el 29 de mayo en el Teatro Jovellanos con Blanca Romero como conductora de la gala. Estamos recibiendo diseños, una convocatoria a que la población, tanto gente que esté con capacidades técnicas o no, a enviarnos su propuesta creativa. El proyecto busca ayudar al talento dándole visibilidad. Un jurado integrado por varios perfiles, desde Javier Simorra a Vanessa Romero, pasando por Aurora Vigil Escalera, multidisciplinar, será el responsable de seleccionar las 20 mejores propuestas de todas las inscritas hasta el 18 de enero. Por su creatividad, por su desarrollo, por su originalidad y por su belleza. Esas piezas que ya se van a ir elaborando tienen que subirlas a sus redes sociales. Sí, podemos motivar a otras personas. Raíces brindará la oportunidad de materializar los bocetos mejor valorados, subirlos a pasarela y lucirlos en la Semana de la Moda de Madrid. Queremos que no solamente sea una pasarela de visualización, sino que estas personas puedan emprender y tengan un apoyo. Reducir, reutilizar y reciclar también en alta costura.
La obra de teatro Los fantasmas de la señora Scrooge se representa hoy a las 7 de la tarde en el Centro Sociocultural Los Canapés, con entrada gratuita. Está destinada al público familiar y cuenta con una puesta en escena y un espectacular vestuario de época para desarrollar una historia muy propia de estas fechas navideñas. La obra está escrita por la actriz Dulce Victoria Pérez Rumoroso, que es la autora de un texto inspirado en un clásico de Dickens y que supone un giro en la trama al convertir al protagonista masculino en mujer. Una obra, la verdad, que con muchos valores, porque aparte de escenas nuevas que también incorporamos en esta adaptación, de respeto incluso hacia los animales, incluso en alguna escena. Y también hay algunos puntos novedosos totalmente que se alejan un poco de la obra de Dickens, como alguna escena así romántica y demás, pero que bueno, está inspirado, como decimos, en esta obra. La obra cuenta con la participación de unos 30 actores y actrices, en su mayoría menores, y también algún adulto que forman parte del grupo de teatro Gato Negro. Entre ellos están Vera Gallardo y Damián Pérez. Yo recomiendo esta obra porque me parece que da una buena lección de vida el final y que deberíamos aprender de ella, porque aunque Scrooge sea mala, en el fondo tiene corazón. Tenemos una puesta en escena increíble, además acompañada de un vestuario es impresionante también. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Vamos con otros asuntos. Abrimos apartado nacional e internacional. El cadáver de uno de los dos desaparecidos por el temporal de Alaurín el Grande, en Málaga, ha aparecido en la zona en la que se había desplegado el operativo de búsqueda. Se trata de uno de los hombres que viajaban en una furgoneta que fue arrastrada por la fuerza del agua mientras se sigue buscando al joven arrastrado por la corriente de un arroyo en Granada. Se acaba de reanudar, por cierto, el dispositivo tras aparecer ayer su moto. Y mientras las intensas lluvias mantienen activos los avisos en 4 comunidades mediterráneas, son las de Andalucía, Baleares, Murcia y Valencia. Para hoy, para este lunes, esperan lluvias intensas y fuertes tormentas con acumulados de hasta 80 litros por metro cuadrado y hora en muchos puntos de esa zona. Y el cuerpo hallado en las últimas horas en el lugar donde se busca a los españoles desaparecidos en Indonesia pertenece a la hija de Andrea Ortuña, superviviente del naufragio del viernes. La familia ha confirmado que es el cuerpo de la menor de 12 años. Los rescatistas, apoyados por barcos de la policía y por buceadores profesionales, suman ya 4 jornadas de búsqueda. El operativo incluye a 70 efectivos. La embarcación de uso turístico se hundió el viernes cerca de la isla de Padar por el fuerte oleaje que se estaba produciendo. Y Rusia y Estados Unidos rechazan un cese el fuego temporal en Ucrania y apuestan por una solución definitiva al conflicto, una postura que ha confirmado el Kremlin tras la conversación telefónica entre Vladimir Putin y Donald Trump. El presidente estadounidense se vio ayer con el ucraniano Volodymyr Zelensky en Florida. Ambos mandatarios reconocen estar acercándose a un acuerdo de paz en Ucrania, pero de momento no hay consenso sobre regiones orientales ucranianas ocupadas por Rusia, como por ejemplo el Donbass. En enero, Trump recibirá a los líderes ucranianos y europeos en Washington para seguir trabajando en esta línea. Se crearán además 2 grupos de trabajo para continuar trabajando en la solución definitiva a este conflicto. Para estar al día, Asturias al Día, con Nacio Varillas. Un programa de noticias, análisis y debate que se emite de lunes a viernes a las 9 de la mañana en RPA. Como protagonista para comprender el funcionamiento sistémico del territorio. Asturias al Día en RPA, la radio autonómica. ¿Queréis ser parte de nuestro programa? Cada mañana de 11 a 2 hacemos juntos La Radio es Mía, que es vuestra. Os proponemos un tema de actualidad. Nosotros ponemos los datos y los expertos. Y el análisis va de vuestra parte. Oyentes, opinantes y este equipo juntos, haciendo radio aquí en RPA. Si estás orgulloso de Asturias, si defiendes a tu gente, si defiendes sus productos, si defiendes sus tradiciones, ¿por qué no escuchas RPA? RPA, asturiana como tú. RPA, la radio del Principado de Asturias. Están escuchando
Asturias Hoy, primera edición. Esta mañana se iban a aprobar los presupuestos de Asturias para 2026 en la Junta General del Principado, pero un error, una ausencia de última hora en un Parlamento con la representación muy ajustada hizo que la aprobación de las cuentas se hayan tenido que posponer al próximo miércoles, al 31 de diciembre. Son casi 7.000 millones de euros destinados a sanidad, a educación, a servicios sociales, y si echamos un vistazo a algunas partidas nos encontramos con el mayor presupuesto de la historia en la lucha contra el fuego, 78 millones de euros dedicados a prevención, a protección de medio rural y a la coordinación institucional ante el aumento de riesgo de grandes incendios. Desde el Gobierno afirman que con estos fondos, con este presupuesto, la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias apuesta por un modelo que garantice un operativo activo durante todo el año, con una planificación coordinada y complementaria a las partidas de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, y refuerza la capacidad de respuesta ante incendios de gran magnitud. Entre las principales novedades figura la creación de un fondo específico de 5 millones de euros destinados a la protección de la interfaz urbano-forestal, considerada la primera línea de defensa frente al fuego. Habrá ayudas directas que se dirigen a los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes y permitirá reforzar la seguridad de los núcleos rurales, además de fomentar la implicación local en las tareas de prevención. Con todo esto nos preguntamos, ¿es suficiente el esfuerzo presupuestario que hace el Gobierno para hacer frente al problema del fuego? ¿Son medidas acertadas? ¿Este es el camino que debemos seguir de ahora en adelante? ¿Es posible hacer frente al cambio climático que nos dejan esos fuegos de sexta generación? ¿Debemos prepararnos de otra manera ante lo que puede llegar, ante los próximos veranos? Bueno, pues todas estas preguntas las intentaremos contestar de la mano de un especialista, del biólogo, presidente del Grupo Conservacionista Geotrupes y profesor de Zoología de la Universidad de Oviedo, Alfredo Fernández Ojanguren, que ya nos acompaña. Alfredo, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Este verano hemos vivido momentos de mucha tensión, de angustia. Asturias se vio afectada por esos incendios que vemos ahora que son de gran magnitud. Lo primero que le quiero preguntar es si es acertada la propuesta del Principado reflejando 78 millones dedicados a todo esto. Hombre, yo creo que, o sea, así la pregunta, así para empezar, sí, necesitamos más recursos, o sea, de las cosas que hay que hacer, que son prevención y extinción, es lo básico. La extinción requiere unos medios, entonces a mí me parece que sí, que hay que mejorar. Además, cuando hablas con bomberos, con gente de los agentes de medio natural, te dicen que faltan más medios, muchas veces faltan medios. Y en este tipo de cosas yo pienso, es un poco como casi cualquier servicio público, ¿no? En la sanidad tú puedes tener en el hospital 2 respiradores para pacientes con insuficiencia, que es lo que necesitas un día normal, pero un día que tienes más, entonces la fastidiaste. Yo creo que los recursos públicos tienen que estar sobredimensionados para los momentos como este, en el que hay este tipo de situaciones. Entonces a mí eso me parece muy bien. Y se debe apostar, como bien me está diciendo, por la prevención. ¿Se debe hablar de prevención tal y como lo entiende en estos momentos el Principado? No, ahí es donde yo estoy completamente en desacuerdo. No con el Principado concretamente, sino con el discurso dominante. Es decir, este año, o sea, este agosto, con todos los incendios que hubo, toda la alarma que se generó, se hablaba mucho de prevención. Y a mí me parece que la prevención, luego sí que lo analizamos con un poco más de detalle, pero cuando se habla de prevención se habla de arrancar vegetación, se habla de quitar cosas para que no ardan. Y para mí eso no es prevención. Prevención es ir a las causas de los incendios. O sea, quizá la pregunta más oportuna sería ¿qué entendemos por prevención? Claro. Y lo que yo entiendo por prevención, no yo, creo que es una cuestión bastante lógica, ¿no? Es impedir que se inicien los fuegos. Y si hacemos un análisis de las causas, no el mío, el que hace el Ministerio, el MITECO, el que hace la Fiscalía o el Seprona, es que entre el 80 y el 90% de los fuegos en Asturias son provocados. Entonces, la acción humana, ¿no? Claro, ahí está. Claro. Si tenemos un problema si tenemos un problema que sabemos cuáles son las causas, tendremos que ir a eso, no a evitar luego las consecuencias una vez que se prende el fuego. Evidentemente hay que extinguirlo y evidentemente hacen falta más medios para extinguir. ¿Y qué hacemos para que la acción humana no tenga la cerilla en la mano? Claro, eso es muy difícil. Si fuera un problema fácil no estaríamos aquí hablando de esto por la mañana. Pero bueno, yo creo que hay varias cosas. Una que sirve para todo, es una receta que sirve para todo, es la educación ambiental, es explicarle a la gente la importancia que tiene todo esto, ¿no? Pero a día de hoy,
tenemos que seguir explicando esto. Sí, porque yo creo que sí, porque oyes todo el tiempo a gente con cargos de mucha responsabilidad, decir, bueno, es que los urbanitas no entienden que el fuego, hielo tradicional. No, oiga, no. Lo primero que no es así. Lo segundo, que estamos en el siglo XXI. Hay muchas cosas que eran tradicionales en el siglo XIX y no quiero ponerte ejemplos de barbaridades que eran lo normal en el siglo XIX o en el XX. Sí. Entonces, estamos en el siglo XXI, estamos en una crisis climática, estamos en una crisis de biodiversidad, entonces hay que abordar las cosas de otra manera. Yo creo que sí, yo creo que todavía hay que explicar a la gente que eso es una burrada. Luego yo creo que hay que desincentivar. No puede ser que haya una economía asociada al fuego. No puede ser que haya gente que gana dinero con el fuego. A mí me gustaría hablar de la economía del fuego, ¿no? Porque es la economía del fuego, sabemos que el fuego transforma el territorio, ¿no? Claro. Uh-huh. De hecho, esa es una de las principales motivaciones. Una de las principales motivaciones para iniciar un incendio es transformar el territorio. Uh-huh. Y transformar el territorio hoy, en el 2025, casi 26, es alguien que va a ganar dinero con eso. Es alguien que quema una ladera de matorral para generar pastos, que es lo que dice la Fiscalía, no los ecologistas peligrosos, sino la Fiscalía. Uh-huh. Es un negocio, su forma de vida. Entonces, él está transformando eso para meter ahí su ganado, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que desincentivar todo eso. Y hay muchas formas de desincentivar todo eso. Estaríamos hablando de los intereses creados, ¿no? Claro. Luego hay cosas más oscuras, más mafiosas y más oscuras, ¿no? Es decir, a mí me contratan para pagar un fuego, si no hay fuegos no me contratan, no gano dinero, ¿no? Estos ya son delitos, yo creo que mucho más serios y mucho más siniestros, ¿no? Pero basándonos en lo que dice la Fiscalía, la Guardia Civil, el Ministerio de Medio Ambiente, sus datos son claros. Son claros, son intenciones de transformar el territorio. Entonces ahí es donde hace falta educación. Tú decías, a estas alturas hace falta todavía educación. Sí, hay que explicarle a la gente que necesitamos preservar la biodiversidad, que estamos en una crisis climática, sin ninguna duda, pero también estamos en una crisis de biodiversidad. Se nos están extinguiendo especies a toda velocidad. Desde 1970 hasta ahora hemos perdido el 70% de los vertebrados. No de las especies, de los vertebrados. O sea, las poblaciones han ido disminuyendo. Es una barbaridad. Son 50 y pocos años. Uh-huh. Cuando algo causa conmoción en la sociedad, muchas veces se pide endurecer el Código Penal con medidas de disuasión, como medida de disuasión. Uh-huh. Hay que endurecer el Código Penal. Se tienen que sentar en el banquillo de los tribunales aquellas personas que incendian los montes. Yo no sé si hay que endurecer el Código Penal porque honestamente no conozco los tecnicismos de las leyes. Lo que sí sé es que la fiscal, por ejemplo, de Asturias, se queja todo el tiempo de que le falta investigación. Salía en un programa de la televisión, de la RTPA, diciendo que es que, pero sin las cámaras, o sea, tú veías una sombra de alguien que inició un incendio, no lo puedes procesar. No es que falte la ley, es que faltan los medios, ¿no? Y para eso están las famosas BRIPAs, las brigadas de investigación de incendios, que la gente que está en ellas se queja de que las han ido desmantelando, las han ido vaciando, ¿no? Les han ido quitando colmillo, en el sentido de poder identificar la causa, no solo identificar la causa, sino identificar al causante, ¿no? Luego yo honestamente creo que leyes hay suficientes. Lo que pasa es que si la propia Fiscalía te dice no puedo perseguir a la gente porque no hay suficiente investigación. Está hecho adrede que no se pueda investigar. Es muy difícil decir eso, o sea, valorar la intencionalidad de ese tipo de cosas. No lo sé, a mí no me gusta nada y la gente que está metida en eso te dice, sí, es que es como si no quisieran que los pilláramos, ¿no? Porque, uh-huh. y eso conecta con lo que te decía antes de la educación ambiental, ¿no? De decir, es que no está mal visto del todo quemar el monte, uh-huh. Porque es hielo tradicional, lo que hacía mi abuelo. Mentira, pero... ¿Tiene que haber más criterio científico en la gestión de incendios, en la gestión de los montes? Hombre, yo creo que tiene que haber criterio científico para todo, pero en esto concreto sin duda, porque yo creo que la gestión de los espacios protegidos en Asturias, de todo eso, se dicen auténticas barbaridades desde gente con una responsabilidad muy alta. De hecho, en los presupuestos, en el borrador de presupuestos que se van a aprobar, uh-huh. se habla de cosas como que los incendios se producen por acumulación de biomasa. Se habla de eliminar combustible, se habla de eliminar matorral para generar biodiversidad. Esto es del mismo nivel que cuando Donald Trump decía que había que beber desinfectante para quitar... O sea,
la científica que estaba detrás de él, no sé si te acuerdas del vídeo, estaba horrorizada. Bueno, pues aquí hay gente con mucha responsabilidad diciendo esas cosas. O cuando George Bush en el 2003 cortó los árboles de media California para que no se queme, para que no hubiera incendios, ¿no? Vivía yo en Estados Unidos de aquella. Sí. Era la ley de restauración de bosques saludables que propuso George Bush en aquel momento, que era, bueno, pues flexibilizar la tasa de árboles y que hubiese mucho clareo en los montes para que no se propagaran los incendios. Luego vimos que a lo largo de estos 20 años que sucedieron, hubo muchísimos incendios muy virulentos y muy graves en esa zona de California. Claro. Y toda esa zona del noroeste, Canadá, toda esa zona, el centro de Canadá también. Ahí, bueno, y eso se está aplicando en parte con estos presupuestos. En los presupuestos hay 31 millones para restauración ecológica, lo llaman. Esto es incluyendo espacios protegidos, es decir, esos aclareos que nos reíamos de Bush porque era casi un personaje cómico, ¿no? Porque nos pillaba lejos, no tenía ninguna gracia, desde luego, pero se está haciendo aquí, y además eso son cosas que tienen sentido en un cultivo, es decir, y eso es otro problema serio que tenemos cuando hablábamos antes de educación ambiental, ¿no? Establecer muy clara la diferencia entre lo que es un bosque natural o lo que queremos que sea un bosque natural. Hemos decidido protegerlo. Los caducifolios, los castaños, los robles. Los que se han formado ellos solos, que no los ha plantado nadie. Y el pino y el eucalipto, ¿no? Exactamente. Que esos son cultivos. Y efectivamente en un cultivo, lo mismo que tú tienes una huerta con lechugas y tendrás que quitar las hierbas malas y quitar los caracoles y tal, porque si no, no tienes lechugas ni tomates ni nada, ¿no? Tú gestionas tu huerta. Una huerta es una huerta. Una pradera de montaña es otra cosa. Lo mismo un bosque natural y un cultivo. Entonces, esos aclareos son técnicas, cualquier ingeniero forestal estudia todo eso, cómo se aclarea, para mejorar la calidad de la madera, el crecimiento de los árboles, pero eso... Incluso para hacer cortafuegos, ¿no? Claro. Cuando se habla de continuidad de combustible y te dicen, vamos a cortar aquí este trozo de un hayedo, ya la continuidad de combustible de los eucaliptos en la costa, que no te puedes mover por la costa de Asturias sin ver eucaliptos, y ahí no se habla o se habla menos, ¿no? De fragmentar eso. Lo que entonces no sería compatible, la actividad económica forestal a día de hoy con los incendios. Claro que lo es. Lo que pasa es que yo creo que vamos a una cuestión, o sea, para mí lo importante es una cuestión de ordenación territorial. Es decir, necesitamos comer, necesitamos producir alimento, necesitamos producir materias primas, madera una de ellas, tenemos papeles por todas partes, necesitamos papel, ¿no? Y también tenemos que digamos, presupuestar o ordenar el territorio para permitir que en determinadas zonas haya biodiversidad, porque... Pero hay que tener en cuenta también a esos pequeños propietarios que plantan eucalipto, plantan pino, para sacar un pequeño rendimiento a sus tierras y apoyar la economía familiar. Eso tampoco lo podemos prohibir. No, eso es muy importante. Para mí es muy importante... No estamos hablando de grandes empresas que plantan... Claro. Es muy importante no culpar a esa persona. O sea, esa persona que tenía un monte su abuelo y que el monte está allí, no sabe ni dónde está. Y él vive en Gijón y llega a fin de mes, ¿cómo llega? Y dices, bueno, si yo saco un rendimiento a este monte... A cada X años... Claro, o sea, no puedes culpar a esa persona. La cuestión es, a la gran empresa que se dedica a eso, sí se le permite decir, tú dame el título de propiedad, yo te doy un dinerín todos los meses, y tú desentiéndete de esto. Estamos hablando de empresas que necesitan papel. Claro, pero que necesitan ganar más dinero cada año. Entonces, si metes en la ecuación, vamos a conservar eso. Te hablo desde el punto de vista de la administración, estamos hablando de presupuestos, de ordenar eso y de explicarle a la gente todo eso. Claro que se pueden compatibilizar, quiero decir, esto que nos acusan en la caricatura que hacen de los ecologistas, ¿no? Lo que queréis es que sea todo monte, toda naturaleza. Búscame un ecologista en su sano juicio que diga eso, ¿no? No, lo que pasa es que no puede ser todo explotación, lo mismo que no puede ser todo conservación. Tenemos que decidirlo entre todos, ¿no? Y por supuesto, o sea, que hay muchas cosas que son compatibles. Y la palabra, una palabra que está muy arrastrada, que es la sostenibilidad. Bueno, en ese concepto, que es un concepto para mí muy bueno, vamos a explotar cosas de manera sostenible. Quiere decir que la podemos seguir dentro de 10 años o 20 o 50, podremos seguir explotando eso, ¿no? No lo destruimos. Para terminar, el mundo se mueve, el hombre se adapta, España es uno de los puntos calientes del cambio climático, que lo vivimos además muy, muy de cerca, lo estamos viviendo cada año con más intensidad.
intensidad de fenómenos atmosféricos, desastres naturales, danas, inundaciones, incendios, que es sobre todo lo que más nos toca, nos llega a nosotros en Asturias. ¿Qué nos espera a corto plazo ya? Ya no hablamos de largo plazo, a corto plazo, a corto periodo de tiempo, en las próximas o en la próxima década. ¿Qué nos espera? Lo estamos viendo, y los modelos científicos de esa pregunta que tú estás haciendo, pero con números y tal, hay que revisarlos cada poco, porque lo que nos dice que va a pasar se cumple las peores previsiones y vamos a peor. Esas cosas que tú estás diciendo, o sea, fenómenos atmosféricos cada vez más extremos, pero es muy importante. Yo creo que ya queda muy poca gente con dos dedos de frente que niegue estas cosas, ¿no? Es evidente, porque como tú dices, lo estamos percibiendo. Para mí es muy importante recordar o dejar claro que la crisis climática se retroalimenta con la crisis de biodiversidad. Es decir, estamos perdiendo especies a toda velocidad. La crisis climática hace que perdamos especies, pero también perder especies y ecosistemas agrava la crisis climática. Yo creo que tenemos que abordar las cosas más enteras y transversales, ¿no? A todo. Alfredo Fernández Ojangurín, profesor de Zoología de la Universidad de Oviedo, presidente del grupo conservacionista Geotrupes. Gracias por estar estos minutos en RPA, en el informativo Asturias y Primera Edición. Esperamos poder charlar con usted el próximo año y hacer balance de todo lo que acabamos de hablar. Muy buen día. Muchas gracias por invitarme. En Asturias Hoy, Primera Edición, Deportes. Y ahora momento de escuchar los deportes que nos trae Bea Otero. Muy buenos días. Hola, buenos días. El Real Oviedo regresó ayer por la tarde al trabajo en el Requesón. Primer entrenamiento después del parón navideño, pensando ya en el duelo ante el Alavés del próximo domingo a las 6:30 en Mendizorroza. Una sesión en la que la novedad fue el recién llegado Nico Fonseca, que se ejercitó junto a sus nuevos compañeros. Se espera ahora por el segundo fichaje, por Thiago Borbás. No estuvieron en la vuelta al trabajo Nacho Vidal por lesión y Brandon Domínguez, que está ultimando su salida a Polonia. El Sporting volverá hoy al trabajo. Lo hará en una sesión que comenzará a las 4 de la tarde en Mareo y que será de puertas abiertas para los aficionados. Va a ser el primer entrenamiento para comenzar a preparar el partido del domingo a las 2 ante el Málaga en el Molinón. Tras la llegada de Brian Oliván, el club está pendiente de la incorporación de un delantero y se analiza la posible salida de Amadou, que podría irse cedido al Ibiza o al Marbella. En el aire también está la continuidad de Kembo, Cortés y Caicedo. En fútbol sala, el Racing de Mieres se impuso por 4-0 al Arenas de Manzaneda en la final de la Copa Principado en el Polideportivo de La Viana. Y en baloncesto, el Alimerca Oviedo se llevó el triunfo por 75-73 ante el Ourense de Moncho López en el Palacio de los Deportes. Es la sexta victoria de la temporada para los jugadores que entrena Javi Rodríguez. Y estamos jugando muy bien, estamos jugando un buen baloncesto, estamos compitiendo muy bien, lo que pasa es que cuesta mucho ganar. O sea, en esta liga es muy difícil ganar, es muy difícil sacar victorias, hay equipos, ya no los de arriba, sino de media tabla de un nivel tanto de jugadores como entrenadores muy alto. Y creo que tenemos que darnos mérito a todo, ¿no? Al club, a la afición, a lo que es el Oviedo Baloncesto, de dónde estamos y de cómo estamos. Yo creo que esto es importante, que nos demos mérito, porque los rivales son rivales muy complicados y cada victoria, aunque habrá cosas que mejorar, hay que estar contento y feliz, porque cada victoria cuesta muchísimo. Y el tenista gijonés Pablo Carreño aprovecha las Navidades para entrenarse en el Grupo de Cultura Covadonga, donde realiza balance del año 2025. A ver, el objetivo es ya consolidarme otra vez dentro de los 100 primeros. Está claro que no puedo exigirme lo mismo que antes de la lesión. Es casi imposible volver otra vez a acercarme al top 10, yo creo, pero bueno, todo lo que sea mantenerme dentro de los 100, intentar acercarme lo máximo posible al 50, creo que sería una noticia muy muy buena. Asturias Hoy, en clave económica. Pues analizamos en clave económica lo que viene en esta jornada de lunes. Eloy Calzón de Renta 4 Gijón, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo viene el lunes, Eloy? Bueno, pues nos espera una apertura al alza en los principales mercados europeos después de esos avances, ¿no?, en las negociaciones sobre el acuerdo de paz en Ucrania tras las reuniones del fin de semana en Florida entre Trump y Zelensky. Y como digo, pues en estos momentos tanto el Eurostoxx 50 como el índice germano, por ejemplo, con subidas cercanas al 0,40%, después de también algunas jornadas semifestivas como las del pasado jueves y el pasado viernes, donde no tuvimos negociación en ninguno de los principales mercados europeos. Bueno, pues lo iremos viendo, veremos cómo acabamos el año. Eloy Calzón de Renta 4 Gijón, muchas gracias. Muy bien, un placer igualmente.
Y nosotros nos vamos, nos despedimos hasta mañana. Ahora llega Asturias al Día en RPA. También más información en el matinal de TPA. Nosotros, como les decimos, volvemos. Asturias Hoy, primera edición, vuelve a las 8 en punto de la mañana, mañana martes.